lo que dice que nuestro electorado ha estado madurando poco a poco y ya está aprendiendo a escoger entre varias opciones electorales. En tercer lugar, se ratifica también de que la forma democrática en que se manejan los partidos políticos es lo que da un resultado auspicioso o positivo. El Partido de la Liberación Dominicana, sobre todo, hace un ejercicio democrático encabezado por el presidente Fernández, con primarias, con la mayoría de las candidaturas escogidas por el voto popular y las que no, con explicaciones directas a los interesados en base a encuestas seriadas que se hacían cada semana o cada 15 días y por lo tanto con un convencimiento de quién puede ser potencialmente el mejor candidato en esa comunidad. En cambio, el Partido Revolucionario Dominicano se reserva la inmensa mayoría o la mayoría de las candidaturas. El ingeniero Miguel Vargas señala la mayor parte de los candidatos y el resultado de una forma democrática y una forma autocrática de manejo de partidos políticos también está ahí. Nosotros ganamos la mayoría de las sindicaturas, la mayoría de las diputaciones y la mayoría de las senadurías ejerciendo una democracia interna en lo que es nuestro conjunto de partidos políticos. Creo que eso también vale la pena destacarlo. También creo que es notable que en la República Dominicana se está dando el fenómeno de transición entre una generación política a otra, y eso se expresa también en las elecciones del pasado 16 de mayo. Hay una enorme cantidad de grandes nombres de la política dominicana que han quedado en el camino. Hay muchas personas que han transitado, sobre todo por el Congreso de la Nación, durante 15, 20, 25 años, y sin embargo, al presentarse en las elecciones del 2010 a la reelección, han sido rechazados por el voto popular. Y ese rechazo creo que está dado porque es un electorado que refleja un país joven. La República Dominicana, como todo país del tercer mundo, como todo país subdesarrollado, tiene una pirámide de población, una base muy ancha, o sea, una gran cantidad de nuestros conciudadanos tienen menos de 40 años, eso es alrededor del 55% del electorado. Se habla de un 60%, anda, de 18 a 35. Anda en las partes más jóvenes de lo que son esas edades y por lo tanto no tiene ningún vínculo con los grandes nombres de la política dominicana. Pero se habla de una gran abstención de la juventud. Creo que la juventud dominicana participó en lo que le corresponde participar a unas elecciones de medio término, porque en unas elecciones de lo que llamamos medio término, ya esto va a desaparecer del léxico político dominicano, en estas elecciones el nivel de participación es muy bajo, o es más bajo con relación a las que participan en las elecciones nacionales, que en la República Dominicana tiene una de las más altas tasas de participación de toda América Latina. Un promedio de 75% del electorado va a ejercer su voto cada 16 de mayo por el presidente de la República cada 4 años. No así en elecciones para autoridades municipales y el Congreso, donde hay una abstención que ronda a veces el 50% y otras veces, como en este caso, según la Junta Central Electoral, está rondando el 47% de los votos. Sin embargo, es notable la cantidad de jóvenes que ingresan a la Cámara de Diputados, sobre todo. Yo hablaba con una diputada amiga nuestra, la diputada de San Juan, Yomaira Medina, cuando la felicitamos, y me decía ella que es vicepresidente de la Cámara: Humberto, vamos a tener nosotros los más viejos en la Cámara que enseñarle a una enorme cantidad de diputados nuevos, porque los diputados, la mayoría de ellos, aparentemente, o una gran parte de la Cámara de Diputados nueva, el 16 de agosto próximo, será una Cámara de Diputados absolutamente nueva, y yo creo que este es un reflejo de lo que es la transición del liderazgo político en la República Dominicana a una nueva generación. Humberto, ¿y qué va a pasar con esos dirigentes, diríamos como doña Lila Albuquerque y otros más del mismo PRD y del PLD, que han quedado fuera y que ellos dicen que le hicieron trampa, que fueron víctimas de una mafia que se instaló en cada colegio electoral? Mire, yo creo que ese es otro punto que uno tiene que ocultar y analizar en cuanto a este proceso electoral, porque nosotros tenemos
un país donde todavía, a pesar de que hay una gran inversión en el tema electoral, a pesar de que hay un gran esfuerzo, sobre todo en esta Junta Central Electoral que ha sido transparente, trabajadora, que ha organizado eficientemente unos comicios, nosotros todavía estamos con el método antiguo de una papeleta de papel o una boleta de papel, con una felpa, con un papel que por ser satinado muchas veces no se mantiene la tinta y hay muchas dudas. Todavía hablamos de eso el mismo día de las elecciones. Nosotros tenemos un método manual de conteo de votos y sobre todo en el tema del voto preferencial tenemos una no transparencia por la ausencia de delegados de los diferentes candidatos de los partidos políticos que compiten entre sí por ese voto preferencial. Creo que la República Dominicana tiene que dar el salto cualitativo electoral de ya pasar de una vez por todas al voto electrónico. Nosotros no podemos seguir con actas mal contadas, mal cuadradas, con resultados cuestionados en cada elección, porque aquí nadie pierde. En vez de decir Jalisco nunca pierde, tendríamos que decir los dominicanos nunca perdemos un proceso electoral, siempre nos hicieron trampa, siempre nos contaron mal. Y en el caso del voto preferencial, esto puede ser posible. ¿Por qué? Porque ante la ausencia de un delegado de cada candidato a diputado y haber una competencia interna dentro del mismo partido político, o sea que la competencia en vez de ser con el contrario, es con su propio correligionario, hay un tema claramente definido de un conflicto de intereses en muchos de los delegados. Y en el caso, por ejemplo, nuestro del reformismo, la mayor parte de nuestros candidatos, la queja es que no le contaron los votos. Ahora usted no tiene forma de determinar si esto es posible o no, si se le hizo así o no. Y como usted no tiene forma de determinar, al final, esto termina dentro de lo que se llama en la República Dominicana el clásico pataleo postelectoral. ¿No afectó el proceso electoral, sobre todo la imagen de la Junta, la imagen de algunos de los mismos partidos políticos, el hecho de las candidaturas que fueron reservadas por los tres partidos, que se reservaron, tengo entendido, más del 50% en algunos casos? Mire, lo que ocurrió con los tres partidos políticos principales son situaciones absolutamente diferentes. Uno de ellos, que es el Partido de la Liberación Dominicana, estuvo 7 u 8 meses encabezado por el presidente Fernández, dando explicaciones, haciendo encuestas, convocando a sus dirigentes locales para explicarles cuando las candidaturas iban a ser reservadas, por qué eran reservadas. Y cuando no se ponían de acuerdo o no estaban de acuerdo con el método de encuesta que se estaba usando, como ocurrió, por ejemplo, en las provincias de Salcedo, donde José Rodríguez no aceptó la encuesta donde Rojas Canaán era el candidato puntero, simplemente el PLD permitió que se hicieran unas primarias. O en la provincia de Monteplata, donde Roberto Berroa no aceptó que Charlie Mariotti encabezaba la encuesta para senador y el PLD permitió, en vez de reservarse la encuesta, que fueran a hacer una interna y Charlie Mariotti se impuso a Roberto Berroa en la interna. Ese es un método. Yo creo que es el método que tienen que escoger la mayor parte de los partidos políticos dominicanos. Un método de transparencia, un método de explicaciones y con el agravante para nosotros, por ejemplo, en el Partido Reformista, de que quien daba las explicaciones en el Partido de la Liberación Dominicana era el propio presidente Fernández. O sea, alguien que podía imponer, por ser presidente de la República, más autoridad. Claro, pero es la persona más democrática y más abierta. En el segundo caso, que es el Partido Revolucionario Dominicano, en el PRD hubo una gran parte de las candidaturas que fueron reservadas sin ningún tipo de explicación. Porque creo que el ingeniero